momentito. Muy bien. Bueno, hasta la clase pasada hemos desarrollado el capítulo 1, 2 y 3 del curso, ¿no? En el cual hemos estudiado básicamente todo lo que corresponde a las variables de entrada y también a los materiales que conforman el pavimento. A partir de esta clase, que es el capítulo 4, vamos a iniciar ya a estudiar específicamente cómo vamos a hacer el diseño estructural del pavimento. Y como ya habíamos señalado, el diseño estructural del pavimento significa definir cuántas capas va a tener nuestro pavimento, qué materiales va a conformar cada capa y qué espesor va a tener cada capa, ¿no? Eso es lo que corresponde al diseño de pavimento. Vamos a empezar con el diseño de pavimentos flexibles por el método Ashton 93, que es el método que es el método oficial en el Perú y es el que está vigente, ¿no? Además está decirles que en el mundo, en países avanzados, ya no se usa este método, ya se usa el nuevo método que es el mecanicístico empírico. Sin embargo, en el Perú y gran parte de Latinoamérica todavía se sigue usando el método Ashton 93, ¿no? Es por eso que vamos a aprender a diseñar por este método, porque seguramente es el método que ustedes van a emplear cuando realicen su labor profesional. Ok, el método Ashton 93 constituye uno de los métodos empíricos más utilizados en el mundo para el diseño estructural de pavimentos flexibles. Fue desarrollado a partir de los resultados del famoso ASHO Road Test y posteriormente incorporado por la guía Astro Guide for Design of Pavement Structures, ¿no? La ASHTO 93 es una publicación técnica de la American Association of State Highway and Transportation Officials, que establece métodos estandarizados para el diseño de pavimentos en carreteras y autopistas, ¿no? El método relaciona el tránsito acumulado, la capacidad estructural de la subrasante, la serviciabilidad, la confiabilidad, la variabilidad, las propiedades de los materiales de cada capa, las condiciones de drenaje de las capas, con el objetivo de estimar el espesor estructural requerido del pavimento, ¿no? En el Perú, el Manual de Carreteras, en su sección Suelos y Pavimentos, aprobada por la Resolución Directoral número 10-2014-MTC/14, adoptó el método Ashton 1993 para el diseño de pavimentos en el Perú, en el cual se considera: 1. El procedimiento está basado en modelos que fueron desarrollados en función de la performance del pavimento, las cargas vehiculares y la resistencia de la subrasante para el cálculo de espesores. 2. El propósito del modelo es el cálculo del número estructural requerido, en base al cual se identifican y determinan un conjunto de espesores de cada capa de la estructura del pavimento, que deben ser construidas sobre la subrasante para soportar las cargas vehiculares con aceptable serviciabilidad durante el periodo de diseño establecido en el proyecto. Ok, entonces, para poder diseñar el pavimento, lo primero que tenemos que definir es el periodo de diseño, obviamente, es decir, cuánto estimamos o consideramos que nuestro pavimento va a durar durante su funcionamiento, ¿no? Hasta que ya requiera un trabajo de rehabilitación o reconstrucción o mejoramiento, ¿no? Entonces, ese es el concepto de diseño, de periodo de diseño. En el manual Ashton 93 establece que el periodo de diseño debe seleccionarse según su clasificación funcional
importancia de la vía, tránsito esperado, políticas de mantenimiento, análisis económico. Wang, en su libro Pavement Analysis and Design, en su segunda edición, menciona que en prácticas de ingeniería vial, los pavimentos de alto volumen suelen diseñarse para 20 a 40 años, las vías secundarias para 15 a 20 años y los caminos de bajo volumen para periodos menores. ¿Ok? En el Perú, el periodo de diseño, según el Manual de Diseño para Pavimentos Flexibles, es hasta 10 años para caminos de bajo volumen de tránsito, periodos de diseño por 2 etapas de 10 años y periodos de diseño de una etapa de 20 años, ¿no? Entonces, nosotros podemos elegir si diseñamos un pavimento en una etapa de 10 años o puede ser en 2 etapas de 10 años cada una o también por 20 años en una sola etapa, ¿no? El diseño de los pavimentos puede ajustarse al periodo de diseño según las condiciones específicas del proyecto y lo requerido por la entidad. ¿Cuál es el principal fundamento conceptual del método? El método ASTO 93 se basa en el deterioro funcional y estructural del pavimento debido al tránsito repetido. El diseño busca garantizar que la serviciabilidad terminal, denominada P sub T, debe ser mayor o igual a la serviciabilidad mínima aceptable. Es decir, que la serviciabilidad el día que termina el periodo de diseño debe ser mayor o igual que la serviciabilidad mínima aceptable para esa vía, ¿no? Ese es el concepto que se tiene fundamental del método y también sabemos que la serviciabilidad, la pérdida de serviciabilidad se expresa como la diferencia entre la serviciabilidad inicial menos la serviciabilidad final o terminal. Ok, entonces jóvenes, ¿cómo hacemos el diseño? Mediante una fórmula. ¿Qué fórmula? Es esta la fórmula. Esta es la ecuación general del ASTO 93, que señala lo siguiente: la fórmula es igual el logaritmo en base 10 de W18, que es el número de ejes equivalentes acumulados en el periodo de diseño, es igual a Z sub R, que es la variable normal estándar, por S sub 0, que es la desviación estándar, más 9.36 logaritmo en base 10 de Sn, que significa que es el número estructural, más 1, menos 0.2 más logaritmo base 10 de delta de PCI. ¿Qué es delta de PCI? Es la pérdida de serviciabilidad sobre 4.2 menos 1.5. Todo eso dividido entre 0.4 más 1094 entre el número estructural Sn más 1 a elevado a la potencia de 5.19 más 2.32 por el logaritmo base 10 de m sub r. ¿Qué es eso? Es el módulo resiliente de la subrasante menos 8.07. ¿Ok? Entonces, esto es la ecuación que han obtenido en el ensayo experimental de la ASIO durante casi 50 años, ¿no? Y con esta ecuación nosotros vamos a diseñar el pavimento. Si vamos a un poco descifrar cada uno de los componentes de esta ecuación, en este término, en el primer término, a la izquierda de la igualdad, tenemos el logaritmo de W18. Todos sabemos que W18 son la cantidad de ejes equivalentes acumulados en el periodo de diseño. Ya nosotros sabemos calcular este dato, ¿no es cierto? Ya ustedes saben que esto sale del estudio de tránsito. Entonces, es un dato de entrada para el diseño. Nosotros
para poder diseñar. Este es el primer dato que debemos definir. ¿Ok? Muy bien. Si continuamos, en el otro término de la ecuación, Z sub R es la variable normal estándar, que vamos a ver a continuación cómo se calcula o se determina, al igual que la desviación estándar. Luego, tenemos otra variable que es el Sn. ¿Qué es el n? Es el número estructural. Este es el número estructural que nosotros vamos a calcular con esta fórmula a partir de los datos que vamos a ingresar. ¿Y qué significa el número estructural? Significa justamente el espesor total del pavimento, ¿no? El espesor total del pavimento en todas sus capas, ¿no? ¿Qué más? Delta de PCI, ya hemos dicho que es la pérdida de serviciabilidad, que también más adelante vamos a ver cómo se determina sus valores. Luego tenemos nuevamente SN, que ya sabemos qué es, y la otra variable sería M sub R, que es el módulo resiliente de la capa inmediatamente inferior a la capa que vamos a definir, ¿no? Entonces es el módulo resiliente. Y esto también, por ejemplo, para la subrasante y para cada capa ya lo sabemos determinar, ¿no? Entonces, esto se obtiene del estudio de tráfico, esto se obtiene de los estudios de suelos de laboratorio, ¿no? Y estas variables, Z sub R sub 0 más por S sub 0 y delta de PCI, vamos a ver cómo se determinan a continuación. Muy bien, haciendo una verificación de todas las variables de la fórmula, tenemos como primera variable el W18, que es el tránsito que se expresa en número acumulado de ejes equivalentes simples de 18 kips o 80 kilonewtons o 8.2 toneladas, ¿no? Esto ya sabemos definir. En el caso del Perú, el tránsito, la norma, el manual establece tres tipos de tránsito. Primero, caminos de 150.000, 1 hasta 1 millón de ejes equivalentes. Luego, caminos de 1 millón, de 1 ejes equivalentes hasta 30 millones. Y como tercer tipo de tránsito, tránsitos mayores a 30 millones de ejes equivalentes, el cual ya requiere un diseño especial. ¿Ok? El manual de carreteras, en el cuadro 12.1, 12.2 y 12.3 nos clasifica el tránsito según el número de ejes equivalentes, como vemos a continuación. Define, por ejemplo, el TP sub 0, o sea, el tránsito pesado sub 0, como aquel que tenga mayor a 75.000 ejes equivalentes hasta 150.000. Luego, el T sub P1, que es el que tiene mayor a 150.000 ejes equivalentes hasta 300.000. Así sucesivamente va definiendo el TP5, TP6, TP7, TP8, TP9, TP10, hasta el TP15, que es aquel que tiene mayor a 30 millones de ejes equivalentes, ¿no? Entonces, la norma peruana clasifica el tránsito en 15 diferentes tipos de tránsito, ¿no? ¿Qué más? La segunda variable es el módulo resiliente de la subrasante. Hemos dicho que el módulo resiliente es una medida de la rigidez del suelo de la subrasante, el cual para su cálculo deberá determinarse mediante el ensayo de resiliencia determinado de acuerdo a las recomendaciones del Ashton, ¿no? Para el Ashton 93 debemos hacer el ensayo de módulo resiliente a la subrasante y a cada una de las capas que va a conformar el pavimento. Sin embargo, dado que es un ensayo algo
digamos, no muy fácil de obtener, también existe varias correlaciones, ¿no? A partir del valor del CBR, que también hemos visto anteriormente, ¿no? Y una de ellas es la que expresamos a continuación, que lo ha determinado Witzaki y Mirza en 1995, que, digamos, correlaciona también a partir del tránsito, ¿no? Del tránsito en el eje X, en el cuadro, en el gráfico, y la constante K en el eje Y, y tres tipos diferentes de constantes, y a partir de esas constantes se tiene la ecuación de correlación. Por ejemplo, para Ciel, la correlación es el módulo resiliente en PCI va a ser igual a K por CBR. Para CSIR, el módulo resiliente es igual a K por CBR a la 0,65, y para TRRL, el módulo resiliente es igual a K por CBR a la 0,64. K obtenemos de esta gráfica, de este dibujo, de esta gráfica, a partir del tránsito que tenga nuestra vía, ¿no? Muy bien, esto como una fórmula que se tiene en el mundo. Sin embargo, para el caso peruano, el manual de carreteras en su cuadro 12.5 ya precisa el valor del módulo resiliente obtenido por correlación con el CBR, ¿no? Entonces, si hay un CBR de 6, el módulo resiliente es de 8043 PSI o 55.45 megapascales. Y así hasta 6, 7, 8, 9, 10, hasta el CBR de 30, ¿no? Si el CBR es de 30, tendríamos que es 22.529 PSI, el módulo resiliente, y en 155.33 megapascales, ¿no? Este cuadro lo ha desarrollado el ministerio, el MTC, en el cuadro 12.5 del manual de carreteras, ¿no? Ok. Asimismo, el manual de carreteras en su cuadro 12.4 ha clasificado la subrasante en 5 categorías, ¿no? Una subrasante la considera inadecuada cuando el CBR es menor al 3%, la subrasante es insuficiente si el CBR está comprendido entre 3 y 6%, o CBR, perdón, la subrasante regular cuando el CBR está comprendido entre 6 a 10%, una subrasante buena cuando el CBR es mayor a 10% y menor a 20%, una subrasante muy buena cuando el CBR es mayor al 20% y menor al 30%, y una subrasante es excelente cuando es mayor al 30%, ¿no? Esto lo establece el manual de carreteras del Perú en el cuadro 12.14. Perdón, 12.4. Ok, como vemos, estos dos ya lo hemos estudiado. Ustedes, de hecho, ya están haciendo sus prácticas, han hecho sus prácticas de estos variables. Y vamos a entrar a la tercera variable, que eso sí, recién vamos a partir de ahora a conocerlo, que es la confiabilidad, eh, que se designa con la letra R. Representa la probabilidad que una determinada estructura se comporte durante su periodo de diseño de acuerdo con lo previsto, ¿no? Es decir, cuán confiable es nuestro diseño. Esto es lo que dice la confiabilidad. Es decir, que si nuestro diseño se va a comportar conforme a lo proyectado, ¿no?
Esta probabilidad está en función de la variabilidad de los factores que influyen sobre la superficie, sobre la estructura del pavimento y su comportamiento. Sin embargo, solicitaciones diferentes a las esperadas, como por ejemplo calidad de la construcción, condiciones climáticas extraordinarias, crecimiento excepcional del tráfico pesado a mayor de lo previsto, y otros factores pueden reducir la vida útil prevista de un pavimento, ¿no? De acuerdo a la guía ASTO, es suficientemente aproximado considerar que el comportamiento del pavimento con el tráfico sigue una ley de distribución normal. En consecuencia, pueden aplicarse conceptos estadísticos para lograr una confiabilidad determinada, ¿no? Por ejemplo, un 90% o 95% de confiabilidad significa que solamente un 10% o 5% del tramo pavimentado se encontrará con un índice de serviciabilidad inferior al previsto. Es decir, que el modelo de comportamiento está basado en criterios de serviciabilidad y no en un determinado mecanismo de falla. En consecuencia, a mayor nivel de confiabilidad se incrementará el espesor de la estructura del pavimento a diseñar, ¿no? La confiabilidad no es un parámetro de ingreso directo en la ecuación de diseño. Para ello debe usarse el coeficiente estadístico conocido como desviación estándar normal, ¿no? Si volvemos a nuestra fórmula, no tenemos la variable R, pero sí tenemos la variable Z sub R, que es la variable normal estándar, que se obtiene a partir de la confiabilidad, ¿no? ¿Y eso cuál es? Es el siguiente. ASTO 93 establece rangos recomendados de confiabilidad según clasificación funcional. En la tabla 2.1 de la guía ASTO, establece que la confiabilidad para diferentes tipos de carreteras, por ejemplo, para interestatales y otras autopistas, si son urbanas, la confiabilidad es de 85 a 99.9. Si es rural, de 80 a 99.9. Si son arterias principales, de 80 a 99, y si es rural, de 75 a 95. Si son colectoras, de 80 a 95, y si son rurales, de 75 a 95. Si son locales, de 50 a 80, y si es rural, de 50 a 80 también, ¿no? En el caso peruano, la norma, nuestra norma peruana, establece la confiabilidad de la siguiente manera, ¿no? Está en función del tipo de tráfico, ya hemos dicho que hay 15 tipos de tráfico, en función del tipo de tráfico. En el cuadro 12.6, la norma peruana presenta los niveles de confiabilidad para una sola etapa de diseño de 10 o 20 años según rango de tráficos, ¿no? Por ejemplo, para caminos de bajo volumen de tránsito, por ejemplo, el tráfico TP sub 0 es de 65%, para TP sub 4 es de 80%, y así para sucesivamente hasta TP sub 15, que es para 30 millones de ejes mayores a 30 millones de ejes equivalentes, que sería el 95% de confiabilidad. A partir de estos valores de confiabilidad, podemos obtener la variable Z sub R, que forma parte de la fórmula de ASTO, ¿no? Que según la guía ASTO, según la confiabilidad, acá tenemos la desviación estándar, ¿no? Para 50 es 0, para 60 menos 0.253, y así sucesivamente hasta 99.999, cuya desviación estándar es de menos 4.2649. Esto es según la guía ASTO. Ahora, según la norma peruana, ¿no? Tenemos
de igual manera la desviación estándar, ¿no? Acá está. Acá tenemos para T sub 0, que es menos 0.385, para T sub 1, menos 0.524, así sucesivamente hasta el TP15, que es de menos 1.645. ¿no? Esa es la desviación estándar para cada tipo de tránsito según la norma peruana. ¿no? Ok, entonces ya tenemos el valor de Z sub R, que básicamente es la desviación estándar en función de la confiabilidad de nuestro diseño. Y la otra variable es la desviación estándar global o combinada, que es un valor que toma en cuenta la variabilidad esperada en la predicción del tránsito y de los otros factores que afectan el comportamiento del pavimento, como por ejemplo la construcción, medio ambiente, incertidumbre del modelo, etc. La guía AASHTO 93 recomienda adoptar para los pavimentos flexibles valores de S sub 0 comprendidos entre 0,40 y 0,50. El manual de carreteras del MTC del Perú adopta para los diseños recomendados el valor de 0.45, es decir, el promedio que establece la norma AASHTO. ¿no? Entonces ya tenemos este valor también. Luego, la otra variable sería la serviciabilidad, que representa la capacidad funcional del pavimento para proporcionar un adecuado nivel de servicio al usuario durante su vida útil. La serviciabilidad se divide en dos, la serviciabilidad presente inicial. El índice de serviciabilidad presente es la comodidad de circulación ofrecida por su usuario. Su valor varía de 0 a 5. Un valor de 5 refleja la mejor comodidad teórica, que es difícil de alcanzar, y por el contrario, un valor de 0 refleja el peor. Cuando la condición de la vía decrece por deterioro, el PCI también decrece. ¿no? Entonces, los valores típicos de esta escala del PCI, según el AASHTO 93, es el valor de 5, un pavimento perfecto, lo cual es ideal, casi nunca se llega. 4 es muy bueno, 3 es aceptable, 2 es deficiente, 1 es muy deficiente y 0 es intransitable. ¿no? En función a esa escala, definimos nosotros la serviciabilidad inicial. La serviciabilidad inicial, P sub I, es la condición de una vía recientemente construida. Es decir, ni bien terminado el asfaltado, cómo está su serviciabilidad. Obviamente es buena, ¿no? AASHTO 93 considera la serviciabilidad inicial siguiente. Para pavimentos flexibles, 4.2 y para pavimentos rígidos, 4.5. ¿no? El manual de carreteras del MTC, en el cuadro 12.10, establece el índice de serviciabilidad según el rango de tráfico. ¿no? Para TP1 hasta TP4, el índice de serviciabilidad inicial de 380, nótense que no es un nivel de serviciabilidad alto, ¿no? Para los tránsitos regulares de TP sub 5, son 4 hasta TP sub 11, que es de 12 millones hasta 15 millones de ejes equivalentes, es 4, y a partir de TP 12 hasta adelante es 4.2, ¿no? Ahora, la servicialidad final o terminal es la condición de una vía que ha alcanzado la necesidad de algún tipo de rehabilitación o reconstrucción. Es decir, cuando ya se ha deteriorado, ya llegó a su fecha de término, ¿no? Y necesita ya un trabajo de rehabilitación o reconstrucción. Para AASHTO 93, la servicialidad final es la siguiente: en autopistas de 2.5 a 3, en carreteras principales de 2.5, en secundarias de 2 y en carreteras de bajo volumen de 1.5 a 2. En el Perú, el manual de carreteras considera en su cuadro 12.11 el índice de serviciabilidad final según el tráfico. Para los caminos de bajo tránsito,
la serviciabilidad final de 2, que está comprendido entre 150.000 ejes equivalentes a 1.000.000 de ejes equivalentes, un valor de 2 como serviciabilidad final. De ahí, de 1.000.001 hasta 15 millones de ejes equivalentes, que es el TP11, el valor de serviciabilidad de 2.5, y del TP12, que es 15 millones de ejes equivalentes, 1, hasta mayores a 30 millones, la serviciabilidad final debe ser 3, ¿no? Eso es lo que considera la norma peruana. Finalmente, el delta PCI representa la diferencia entre la serviciabilidad inicial y la terminal, que la fórmula sería serviciabilidad inicial PI menos serviciabilidad final PT. Eso es el delta de PCI o la variación de serviciabilidad, ¿no? Ok, si ustedes ven, volvemos a nuestra fórmula del Ashto o a nuestra ecuación del Ashto. Y ya sabemos cómo obtener cada uno de los valores, ¿no? W18 ya sabemos, Z sub R, ya tenemos los cuadros para diferentes tipos de tránsito, S sub 0, según la norma peruana, 0,45, delta de PCI, de acuerdo al tráfico, y el módulo resiliente, que se hace el ensayo de módulo, o bien a la correlación con el CBR, ¿no? Entonces ya tenemos todos los valores, solo nos quedaría calcular SN. Entonces, a través de esta fórmula, nosotros que calculamos el SN ingresando estos valores que ya hemos visto. ¿Y qué es SN? Es el número estructural propuesto. Representa el espesor total del pavimento a colocar y debe ser transformado al espesor efectivo de cada una de las capas que lo constituirán: la capa de rodadura, la base y la subbase, mediante el uso de sus coeficientes estructurales. Según esto, la ecuación SN no tiene una solución única, es decir, hay muchas combinaciones de espesores de cada capa que dan una solución satisfactoria. El diseñador debe realizar un análisis de comportamiento de las alternativas de estructuras de pavimento seleccionadas de tal manera que permita decidir por la alternativa que presente mejores valores de niveles de servicio funcionales y estructurales, menores a los admisibles en relación al tránsito que debe soportar la calzada, ¿no? Una vez que hemos obtenido el SN con la fórmula del Ashto, este SN nosotros, a partir de este SN, número estructural, podemos calcular el espesor ya de cada capa del pavimento mediante esta fórmula. SN es igual a A1 por D1 más A2 por D2 por M2 más A3 por D3 por M3. ¿Qué cosas son estos? SN ya sabemos que es el número estructural. A1, A2, A3 son los coeficientes estructurales de la capa, ¿no? Que depende del tipo de material que tiene cada capa. D1, D2, D3 son los espesores de las capas que vamos a calcular, que vamos a determinar. Y M2 y M3 son los coeficientes de drenaje para las capas de base y subbase. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros definimos. Sin embargo, ustedes verán que acá solo hay una fórmula y tenemos, si bien es cierto, A1, A2, A3 son datos de la calidad del material que vamos a utilizar, así como M1 y M2 es la calidad de drenaje que tiene el material. Sin embargo, tendríamos tres incógnitas: D1, D2 y D3. ¿Qué es D1? Es el espesor de la capa de rodadura. D2 es el espesor de la capa base y D3 es el espesor de la capa subbase. Y solo tenemos una ecuación. Entonces, matemáticamente, obviamente, existen muchas soluciones para esta ecuación, ¿no? Varios valores combinados de D1, D2, D3 van a satisfacer esta ecuación. Y lo que nosotros tenemos que encontrar es la mejor de esas soluciones, ¿no?
Muy bien, entonces, ¿cómo se determinan los coeficientes estructurales de las capas? Para eso, el manual de carreteras del MTC en el cuadro 12.3 nos presenta los coeficientes estructurales de cada capa del pavimento, empezando por la capa superficial o la capa de rodadura, el cual tendremos, si la capa va a ser una carpeta asfáltica en caliente, el coeficiente estructural sería de 0.17 sobre centímetros, ¿no? Y esto es lo que se recomienda para todos los tipos de tránsito. Ahora, si nosotros queremos hacer la capa superficial con una carpeta asfáltica en frío, con mezclas asfálticas con emulsión, el coeficiente estructural es de 0.125 sobre centímetros, que solo es recomendable cuando el tránsito o el tráfico es menor de 1.000.000 de ejes equivalentes. Si el tráfico es mayor a 1.000.000 de ejes equivalentes, solo podemos utilizar carpetas asfálticas en caliente. No podemos utilizar otro tipo de superficie de rodadura. Asimismo, también podemos utilizar como capa superficial los micropavimentos de 25 milímetros de espesor, cuya coeficiente estructural es de 0.130. Igual, esto solo se puede utilizar cuando el tráfico es menor de 1.000.000 de ejes equivalentes. También podemos hacer tratamientos superficiales bicapa, lechadas asfálticas, y los cuales no aportan resistencia estructural y simplemente se consideran como capas de impermeabilización y de mejoramiento o de la superficie de rodadura. Es decir, estas capas no tienen una capacidad de soporte estructural y solo podríamos considerar si nuestro tráfico es menor o igual a 500.000 ejes equivalentes. Asimismo, tiene restricciones si es que los tramos tienen pendientes a mayor a 8% y existen curvas pronunciadas, curvas de volteo y curvas y contracurvas, no es recomendable utilizar estas tipos de superficie de rodadura. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como ven, hay diferentes materiales, básicamente 3 tipos de materiales que podemos utilizar como superficie de rodadura, y para cada uno ya la norma nos da un valor del coeficiente estructural. Igual para la base, puede ser una base granular con un CBR de 80% y compactada al 100% de la máxima densidad seca, que tendría un coeficiente de capa de 0.52 centímetros, que es el recomendado para tránsitos menores iguales a 10 millones de ejes equivalentes. Para las bases granulares con CBR al 100%, compactadas al 100% de la máxima densidad seca, el coeficiente de capa sería 0.054 sobre centímetros, que es lo recomendado para tráficos mayores a 10 millones de ejes equivalentes. También podemos tener bases granulares tratadas con asfalto, ¿no? Que deben tener 0.115 sobre centímetros como coeficiente estructural de capa. También se recomienda para cualquier tipo de tráfico. También podemos hacer bases granulares tratadas con cemento, que tienen un coeficiente de capa de 0.070. También se puede usar en todo tipo de tráfico. Y también podemos tratar las bases granulares con cal, cuyo coeficiente de capa es de 0.080, que también se recomienda para todo tipo de tráfico. Y finalmente, para las subbases granulares con CBR de 40%, compactada al 100% de la máxima densidad seca, el coeficiente de capa establece a 0.047 sobre centímetro, que es la capa subbase recomendada con un CBR mínimo para todo tipo de tráfico, ¿no? Entonces, dependiendo de qué material utilicemos para nuestro pavimento, vamos a tener un coeficiente estructural diferente para cada uno de ellos.
y ya está establecido en esta tabla del MTC. Sin embargo, para el caso en la ASTO normalmente, en la guía de diseño ASTO normal, lo que establece es que nosotros hagamos los ensayos de módulo resiliente tanto al material de la subrasante, tanto al material de la subbase, tanto al material de la base, tanto al material de la capa de rodadura, y nosotros obtengamos el módulo resiliente o el módulo de elasticidad. Y a partir de ese valor, mediante estas fórmulas, calcular el coeficiente de capa, que es la mejor forma de obtener el coeficiente de capa. ¿Por qué? Porque obviamente los materiales son diferentes. Entonces, la AASHTO lo que establece es esto. Sin embargo, nuestra norma peruana lo ha simplificado y dándonos unos valores generales, ¿no? Pero esto aplica la siguiente fórmula: coeficiente de capa estructural para concretos asfálticos o mezclas asfálticas en caliente es igual a 0,40 por logaritmo de EHMA, que es el módulo de elasticidad del concreto asfáltico, sobre 435 KCI más 0,44. Igual manera, para capas de base granular, el coeficiente de capa A2 va a estar igual a 0,25 por logaritmo de EBG, que es el módulo resiliente del material de la base granular, sobre 23 KCI más 0,11. Igual para la subbase granular, nos tenemos la fórmula A sub 3 es igual a 0,23 por logaritmo de E sobre SB sobre 23 KCI más 0,15, ¿no? Entonces, estas coeficientes de capa lo obtenemos a partir de los valores del material del módulo resiliente que obtenemos en el laboratorio, ¿no? De la misma manera, para capas tratadas con cemento, se tiene este coeficiente de capa, A2 0,52 por logaritmo del módulo resiliente o el módulo de elasticidad sobre 435 más 0,08, y para bases tratadas con asfalto 0,30 por logaritmo de EBT sobre 435 más 0,33. ¿No? Si se dan cuenta, en el método ASTO, estos valores debemos obtenerlos por ensayos directos del módulo resiliente o módulo de elasticidad de cada material. Pero en nuestra norma técnica peruana, ya no exige eso. Simplemente ya nos da un valor aproximado, ni siquiera hecho con ensayos de laboratorio, sino, si ustedes ven la fórmula o su tabla, elaboración propia en base a datos de la guía ASTO 93, ¿no? O sea, es muy genérico y muy aproximado lo que la norma peruana nos da como valores del coeficiente de capa. Y de estos valores va a depender nuestro diseño, ¿no? Muy bien. Entonces, asimismo, en la ecuación del número estructural, aparte del coeficiente estructural de capa, aparte del coeficiente estructural de capa, a ver, un momentito. Aparte del coeficiente estructural de capa, es necesario que definamos el coeficiente de drenaje
de la estructura. Entonces, ¿cómo se calcula el coeficiente de drenaje en función a dos parámetros? La calidad del drenaje y la exposición a la saturación, que es el porcentaje de tiempo durante el año en que el pavimento está expuesto a niveles de humedad que se aproximan a la saturación. Estos cuadros 12.14 del manual de carreteras es el mismo que establece la AASHTO, acá sí es igual, no ha cambiado nada la norma peruana, y nos dice que la calidad de drenaje lo divide en 5 tipos y acá de acuerdo al tiempo en que el agua tarde en ser evacuado, ¿no? Un drenaje excelente es aquel que demora 2 horas en que el agua sea evacuado. Un drenaje bueno, aquel que se demora un día. Un drenaje mediano, aquel que se demora una semana. Un drenaje malo, aquel que se demora un mes. Y muy malo, aquel que no evacúa el agua, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, definimos nuestra calidad de drenaje. También en el cuadro 12.15 define cómo se determina el coeficiente de drenaje para bases y subbases granulares no tratadas en pavimentos flexibles, ¿no? ¿En función de qué? En función de la calidad del drenaje y en función de el tiempo que está expuesto a la saturación el pavimento durante un año, ¿no? Entonces, si durante un año está expuesto el pavimento a un 1% o menos de tiempo, utilizamos esto. Si está de 1 a 5%, utilizamos esto. Si es de 5 a 25%, utilizamos esto. Y si es mayor a 25%, utilizamos esto, ¿no? ¿Y cómo determinamos esto? Simplemente lo podemos aproximar del periodo de lluvias, ¿no? Que es obviamente cuando llueve es el momento en que el pavimento se encuentra en condición pues cercana a la saturación. Entonces, por ejemplo, digamos si nosotros quisiéramos obtener la calidad de drenaje de un pavimento en Ayacucho, tendríamos que ver cuánto tiempo al año llueve en Ayacucho. ¿Qué dicen, joven? 4 meses, ingeniero. Ya, 4 meses, ¿qué porcentaje del año es? Más o menos mm, el 30%, ¿no es cierto? O más. Entonces es mayor al 25%, ¿no es cierto? Entonces aplicaríamos con esta columna. Por ejemplo, en la selva llueve más tiempo, entonces mayor a 25%. En una zona donde no llueva, por ejemplo en Lima, pero sí tiene humedad, no llueve nunca, entonces sería con esta ecuación, ¿no? Entonces, dependiendo del clima de la zona, es lo que se realiza, se determina el coeficiente de drenaje. Con ese valor y empleando estas fórmulas que hemos visto ya acá, como ya conocemos el coeficiente de capa de cada uno, A1, A2, A3, y también ya hemos determinado el coeficiente de drenaje para cada capa M2 y M3, lo único que nos quedaría como incógnitas es el espesor de cada capa, de 1, de 2 y de 3. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer una propuesta? Porque obviamente no hay una sola solución. Nosotros vamos a ir proponiendo qué espesores pueden tener cada una de las capas para cumplir con el número estructural que hemos calculado. Y así se diseña, se obtiene el espesor del pavimento según
la norma o la guía ASHTO 1993. Muy bien, eso es la parte teórica eh, del, del diseño. En la siguiente clase vamos a hacer un ejercicio o ejercicios numéricos para poder, digamos, tener más claro cómo se ejecuta este diseño, ¿no? Porque ya ahora ya nos queda poco tiempo y no vamos a dejar a medias, mejor vamos a empezar con ejercicios y terminar en forma completa en la siguiente clase. No sé si tienen alguna duda, algún comentario hasta acá, jóvenes. Nada. Muy bien. Eh, si no hay dudas, lo que quiero comentarles también es que hasta este domingo tienen el plazo para subir sus trabajos y la próxima semana, en el horario que les corresponde a cada grupo, exponer su práctica calificada 2. Asimismo, comentarles que el día sábado 13 de junio, más o menos entre 9 a 10 de la mañana, el horario lo vamos a definir la próxima semana, se va a realizar el examen parcial que tenemos pendiente. El examen parcial comprende los capítulos 1, 2 y 3. No entra el capítulo 4 que estamos empezando a realizar. ¿Ok? Entonces, ya, por favor, ya tengan que revisar, estudiar y preparándose para el examen. Ya toda la información hasta el capítulo 3 ya se ha subido al, al sistema, a la plataforma, al aula virtual. Así es que ya tienen toda la información para poder ir preparándose para el examen. Eh, Sin más, vamos a pasar a tomar la asistencia. Un momentito.